soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. En Medicina Clara os vamos a explicar de forma clara, sencilla y concisa diferentes aspectos de la medicina que no lográis entender con claridad. Hoy vamos a hablar de una parte de las analíticas muy común, pero que hay muchos mitos creados sobre ello, como son el colesterol y los triglicéridos. El colesterol es un tipo de grasa que hay en nuestro organismo. Uno de los mitos que hay cuando el colesterol está elevado es muy típico y muy habitual decir no, es que el colesterol me lo produzco yo. Y efectivamente, hay una parte del colesterol que la produce el propio organismo. Pero hay otra parte muy importante que es la que tomamos según la dieta que vamos ingiriendo. Con los triglicéridos ocurre algo similar. Digamos que los triglicéridos son el hermano pequeño del colesterol, de todo el conjunto de grasas que hay en nuestro organismo. Y eso que es una de las formas más eficientes que tiene nuestro organismo de conservar la grasa. Pero para que conserve esa grasa la tiene que transportar por la sangre unida a ciertas moléculas. Es por eso que podemos determinar los niveles de triglicéridos que tenemos en nuestra sangre y correlacionarlo con la grasa que tenemos corporal. Recordad, los triglicéridos provienen de la dieta, fundamentalmente a expensas de los dulces y del alcohol. ¿Hay algún tipo de enfermedad específica que provoca que los pacientes, a pesar de tomar medicación y hacer una dieta saludable, tengan niveles elevados de colesterol o niveles elevados de triglicéridos? Habitualmente no es la norma y generalmente los enfermos que tienen el colesterol elevado o los triglicéridos elevados o ambos es provocado por una mala dieta. ¿Y qué entendemos por esta parte del colesterol bueno y del colesterol malo? ¿Es que hay un grupo que es un colesterol mejor que otro? Realmente lo que existe es que el colesterol total que medimos en nuestras analíticas, que varía habitualmente entre 110 y 200, se subdivide en dos grupos. El primer grupo es el que llamamos el colesterol bueno o el que llamamos colesterol HDL. Esa nomenclatura es por la proteína que traslada el colesterol de las arterias a nuestro hígado. Y por eso dicen que es el bueno, porque es el que transporta todo el colesterol que hay en la sangre y lo mete en nuestro hígado. Niveles por encima de 35 son niveles muy buenos y son niveles cardiosaludables. ¿Qué podemos hacer para que mejore este colesterol HDL? Pues por ejemplo, tomar una copa de vino tinto en las comidas o la ingesta de algunos, por ejemplo, frutos secos como son las nueces o las almendras en pequeña cantidad para que aumente el HDL. Realmente no hay una medicación adecuada para que se eleven claramente los niveles de HDL. Y ahora tenemos la parte mala, el que llamamos el colesterol malo. Le llamamos malo porque la proteína que traslada el colesterol lo hace al revés, desde el hígado hacia el resto de las partes donde necesitemos ese tipo de grasa. Es lo que llamamos el colesterol LDL. El colesterol LDL, lo ideal es no tener los límites por encima de 80 o 100. Y con este sí que podemos hacer cosas para disminuirlo. Por ejemplo, disminuir la ingesta de grasas, disminuir la toma de alcohol, hacer una dieta saludable y hacer ejercicio. Con todas estas medidas y al perder peso, lo normal es que bajemos nuestro colesterol total, lo bajemos por niveles por encima de 200 y por ello el colesterol malo, entre comillas, el colesterol LDL. Si no conseguimos solo con la dieta disminuir este colesterol, tendremos que recurrir a la toma de medicación. ¿Y por qué es necesario disminuir las cifras de colesterol y las cifras de triglicéridos? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que se han demostrado que son factores independientes para tener un infarto de miocardio. Es decir, que simplemente por disminuir el colesterol y los triglicéridos vamos a reducir nuestras posibilidades de tener un infarto el día de mañana. Además, con esta reducción lo que vamos a conseguir es una bajada de peso y una mejora a nivel cardíaco, a nivel de salud.
Los triglicéridos hay que intentar mantenerlos siempre por debajo de 150 y el colesterol por debajo de 200. Por lo tanto, con este vídeo lo que hemos aprendido es un poquito más qué es el colesterol bueno, el HDL, colesterol malo, el LDL, por qué es importante que esté más elevado el colesterol bueno y más bajito el colesterol malo, y por qué es muy importante que tengamos los triglicéridos también bajos. Si os ha gustado, darnos un me gusta. Esto ha sido Medicina.